El proyecto Resilient Tourings es un proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía. Es un proyecto del CEI de Patrimonio que lo que pretende es, de alguna manera, generar herramientas o utilizar las que hay o mejorarlas o, de alguna manera, trabajar hacia la prevención con los medios que tengamos. ¿Vale? Si podemos desarrollar, no sé por qué se me van las diapositivas, si podemos desarrollar nuevas herramientas, estupendo, pero hay que trabajar de lo que se conoce y de lo que se tiene. Es un proyecto donde están tres instituciones fundamentalmente representadas, que son el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Universidad Pablo de la Vide y el colegio, que nos iba a ayudar y de hecho nos está ayudando con toda la difusión. Es un proyecto que intenta poner, perdón, no sé lo que está pasando, que intenta poner el centro de alguna manera, en la importancia de algo que ha dicho Inmaculada Chulia, en la profesionalización de las personas que tienen que estar en la emergencia. ¿Vale? Cuando hablamos de obras de arte, y todos me habéis escuchado alguna vez y me habéis visto con esta diapositiva, seguro, yo siempre digo que para mí las obras de arte son como las personas. ¿Vale? Nacen, crecen, algunas se reproducen, algunas obras de arte, por distintos motivos, y por desgracia, algunas mueren y desaparecen. Y la imagen que tenéis ahí es la de Palmira. Yo cada vez que la veo se me sigue poniendo la piel de gallina, pero como de la de Palmira pasan miles de cosas, están pasando en Ucrania, tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos muchas cosas donde perdemos obras de arte. Hemos visto imágenes con Cristina que yo realmente estaba sintiendo el dolor de las personas que estaban allí, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo es un reto, no tenemos que investigar esto porque, yo qué sé, porque estamos en la universidad y nos da por investigar cosas. Hay que investigarlo porque es un reto de la sociedad hoy en día. Es un problema importante que tenemos y es un problema que tenemos que solventar. Luego, el poner mejores tecnologías, el compartir conocimiento, el investigar en este tema es una obligación. ¿Vale? Yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de varias cosas. Una, lo ha dicho Pilar, el tema de lo importante que es el medio ambiente, lo rápido que está cambiando el cambio climático. Y somos conscientes de que hay que hacer algo con la emergencia climática. Pero también con la pandemia nos hemos dado cuenta de algo que hemos hecho todos en casa, y es tirar de la cultura, tirar de eso que nos hace sentirnos de nuestra tierra o de lo que nos llena. ¿Por qué? Porque el patrimonio no es solo algo que está en los museos, algo que visitamos cuando vamos a las ciudades, es algo que sentimos y eso es calidad de vida. Y lo hemos vivido durante la pandemia. Tirábamos de los vídeos de las instituciones, queríamos cultura. Luego, si queremos cultura, la tenemos que proteger. Y la tenemos que proteger en todos los momentos de su vida, desde que nace y necesita un pediatra, cuando necesita un médico de urgencia, un cirujano magnífico que va a ser ese restaurador con esa mano maravillosa, pero también cuando necesita al bombero o al personal de emergencia. Ese bombero y personal de emergencia nosotros no lo podemos sustituir. ¿Vale? No, o sea, nosotros lo que tenemos es que coordinarnos con ellos, pero para coordinarnos con ellos tenemos que hablar el mismo lenguaje, tenemos que generar todas estas herramientas. Pero no solo eso, sino que tenemos que crear esas unidades profesionales de conservadores, restauradores que se dediquen a la emergencia, ¿vale? Es algo que todavía tenemos que hacer, hemos visto que ya existe en Castilla y León, pero que estamos trabajando en las distintas comunidades autónomas, bueno, para que de alguna manera sea profesionalizado. Yo creo que me quedo con la frase de Inmaculada, que me parece fundamental. Bueno, diagnosticar, llevamos mucho tiempo haciéndolo. Yo he dicho al principio que esta casa siempre ha sido cuna de conocimiento y un referente a seguir. Han desarrollado protocolos en investigación, en diagnóstico, en muchos tipos de obras de arte que hasta entonces a lo mejor no habían sido estudiados, y al final lo que hacen es relacionar los daños con la vulnerabilidad, con los posibles peligros. O sea que yo ahí no os voy a contar nada nuevo. Nosotros hemos tenido la suerte que desde 2010 la Junta de Andalucía nos ha apoyado para investigar en riesgos y en vulnerabilidad.
El primer proyecto se llamó Reebok, que parece un nombre de unas zapatillas de deporte, en vez de un proyecto de investigación, pero bueno, nos dio por ese nombre y tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar sobre todo con piedra y con metal, con la colaboración del entonces existente CENCREN, el Centro Nacional de Restauración, Conservación y Museología de La Habana, en Cuba, y luego, bueno, pues a partir de ahí hemos ido desarrollando otros proyectos. ARRIS, que ha sido nuestro proyecto, bueno, la imagen, de hecho hemos decidido crear la marca ARRIS y es lo que a partir de ahora el proyecto se llame como se llame, los productos derivados del proyecto se van a llamar ARRIS 1, 2, 3, 4, los que hagan falta, ¿vale? Y es lo que al final empezamos a estudiar de alguna manera cómo aplicar nuevas tecnologías a la conservación preventiva y a la emergencia. Tengo que decir que aquí se ha hablado de que hay que intentar no llegar a la emergencia, nos lo ha repetido Pilar. Entonces, tenemos que trabajar de alguna manera la conservación preventiva también, aunque son dos temas diferentes. Fijaros que tenemos un plan nacional de conservación preventiva y otro plan nacional de emergencia, pero están bastante relacionados. La Junta, yo tengo que decir que nos ha apoyado muchísimo, ¿vale? Y si no, no estaríamos hoy aquí, la Junta de Andalucía. Luego nos dio otro proyecto basado en ARRIS para que eso que estábamos desarrollando pudiera de alguna manera trabajarse en cooperación con distintos países de América Latina. Cuba ya había empezado a trabajar con nosotros y empezamos también a trabajar con Colombia, con Perú y con Chile. Entre el trabajo de todos nos llevó a que el año pasado, en 2021, recibiéramos el premio Europa Nostra a la investigación en conservación del patrimonio. Ahí, bueno, pues yo tuve la suerte de ir a Venecia, me tocó ese privilegio, ahí a recogerlo, pero cuando colocamos la placa que te mandan de Europa Nostra en la universidad, pues bueno, veis ahí al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, a nuestra vicerrectora, a la directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, porque lógicamente es un trabajo entre todos. Y veis también, bueno, pues no sé si se ve bien, pero un señor con alzacuellos, ¿vale? Porque el trabajo se hacía en iglesias y si no es con el apoyo que ellos nos dieron, no hubiéramos llegado también al premio. ¿Vale? Quiero decir con esto que tienen que estar todos los entes implicados, la investigación, la academia, por tanto la academia, pero también los entes sociales, los organismos públicos y bueno, tuvimos la suerte de que cuando llamamos a las puertas, pues todos acudieron y gracias a todos el premio es de todos, no es de ni mucho menos solo de los investigadores, sino que podemos decir que llegó a todos. Casi terminando ARRIS ya nos dieron el siguiente proyecto, el premio, no, todavía no hemos recibido otro, ojalá, que se llama Fénix y que, bueno, habéis visto cómo para preparar un simulacro se llevan 2 años de trabajo, ¿vale? Desde el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración estuvieron 2 años trabajando. ¿Qué ocurre? Que con todas las lecciones aprendidas en Antequera hemos ido mucho más rápido, porque teníamos como cabeza y corazón a Inmaculada Chuliá, lo cual nos permitía trabajar de una forma, ella ya me decía, esto no lo hagas, esto hazlo así, ¿vale? Con lo cual íbamos bastante más rápido. En el proyecto Fénix nos hemos centrado en incendios e inundaciones. El simulacro en Valencia fue sobre incendios y el de aquí era en Antequera era múltiple y ya metíamos tanto los incendios como las inundaciones. Pero la Junta sigue apostando por la investigación y nos da el proyecto Murallas. ¿Vale? En Murallas lo que estudiamos son las 29 murallas a lo largo de toda Andalucía, porque hay algo que se ha dicho en el día de hoy, la importancia de los sistemas de información geográficos. ¿Vale? Entonces, esos sistemas que ya estamos empezando a meter en ARRIS, queríamos mejorarlos, que no fueran estáticos, y empezamos a trabajar con recursos satelitales, con la idea de que no solo sepamos lo que está pasando en un momento, sino cómo está evolucionando. Fijaros que Cristina nos ha dicho que ellos utilizan Copérnico para ver cómo evoluciona el incendio. Eso es fundamental. Hay que trabajar con los bomberos, hay que trabajar con el tema de los incendios forestales y hay que saber dónde está georreferenciado todo el patrimonio, cuál tiene más importancia, cómo podemos salvarlo y cómo podemos prevenir antes de que el incendio ocurra y se nos lleve por delante, bueno, pues un patrimonio que seguramente es irreemplazable de alguna manera. Bueno, pues eso lo estamos investigando en el proyecto Muralla. Y después, bueno, pues la Junta
algo debemos de estar haciendo bien entre todos, quiero decir, todo este equipo que está trabajando, algo tiene que estar haciendo bien, porque nos volvieron a dar este proyecto que se llama Resilient Tourings y que es el que de alguna manera presentamos hoy aquí. Y no me voy a quedar ahí, es que nos acaban de dar uno que empieza el 1 de diciembre que se llama Fénix 4.0, en el que además estamos todos otra vez, está el Instituto Valenciano, el Instituto Andaluz, y donde lo que nos piden es que hagamos transferencias. Es un proyecto cortito de 2 años, pero que todo esto que hemos hecho llegue de alguna manera a los end users, a los que de verdad lo necesitan. Es decir, que si yo estoy creando una aplicación y no le está sirviendo a los end users, la tendré que cambiar. Que vamos a desarrollar un monográfico específico, bueno, lo va a desarrollar el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, sobre emergencias en patrimonio, ¿vale? Que desde el Instituto Valenciano se está haciendo también un libro específico sobre este tipo de temas. Bueno, pues porque al final debe de quedar de alguna manera constancia de todo esto. La metodología que desarrollamos debe de poder aplicarse en el mejor museo del mundo, pero también en el museo más chiquitito. Con eso tenemos que aplicar o desarrollar métodos que sean sencillos, fáciles, baratos, económicos. Y hemos visto a lo largo del día de hoy, yo ya no os lo voy a explicar, qué diferencia hay entre unas instituciones y otras. Podemos encontrarnos con una ciudad entera que tiene problemas, como Venecia, ¿vale? Con un motivo muy claro que puede ser el agua, pero también un conjunto arqueológico que tiene problemas de otro tipo, o colecciones más o menos complicadas, más o menos cambiantes, más o menos dinámicas. Luego, todo ello implica que de alguna manera tenemos que trabajar el diagnóstico, ¿vale? Nosotros para eso, bueno, pues creemos en los equipos interdisciplinares, ¿vale? Equipos donde debemos de estar todos y todas representados de alguna manera. Siempre cuando, yo lo digo, hace unos años yo decía, es que nosotros hacemos el riesgo como una función, Pilar decía, multiplica la vulnerabilidad por la peligrosidad, por la amenaza, no sé qué. Bueno, pues cuando decimos que es una función, sea una multiplicación, o sea, del tipo que sea, hay veces que a la gente le cuesta entenderlo, pero yo creo que a lo largo de hoy ha quedado muy claro en la charla. Cuando tú tienes que sacar una obra, tendrás que sacar también la más importante, pero también la que por vulnerabilidad lo necesite. No todas las obras tienen que sacarse. Algunas tendrán que protegerse in situ en una emergencia y otras tienen que sacarse a lo mejor no porque sean las más importantes, sino porque son las más vulnerables. Porque es la persona que tiene mayores problemas respiratorios. Bueno, pues la primera a la que hay que proteger de alguna manera. Para ello es necesario que de alguna manera sepamos la historia de los edificios y que conozcamos todos los avatares que han sufrido. Yo creo que todos sabemos dónde estábamos el 11S y el día que se incendió Notre Dame, pero tan importante puede ser eso como el incendio del pueblecito que nos ha contado Cristina. Entonces, todos esos riesgos, todos esos avatares, tenemos que irlos recopilando, desde el pequeño incidente hasta el grande, porque de los pequeños incidentes se aprende para estar preparado para las grandes emergencias. ¿Y qué es lo que hemos hecho a lo largo de los proyectos? Bueno, pues me habéis oído hablar de ARRIS-1, ¿vale? Que es un modelo que se basa en sistemas de información geográfico, nos lo ha dicho Daniel desde la primera transparencia, y que se basa en índices de vulnerabilidad, es decir, lo que hacen los sanitarios cuando llegan a una emergencia. ¿Quién tiene que ser tratado primero y quién tiene que ser tratado después? Pues lo mismo lo tenemos que hacer con las obras de arte. ¿De acuerdo? Cuando estamos en una emergencia o en el día a día para estar prevenidos para esa emergencia. Ese fue nuestro primer modelo, ARRIS-1. Paralelamente en la Universidad de Sevilla se desarrolló ARRIS-2, que está basado fundamentalmente en inteligencia artificial, y de la suma de esos dos modelos tenemos actualmente ARRIS-3, que es un software libre, que pueden usarlos todos y que nos da tres informaciones en las que hace falta una inspección, ¿vale? Hace falta que el especialista vaya a la obra de arte y que analice y que haga su diagnóstico y a partir de ahí tendremos la vulnerabilidad, la vida útil o el riesgo. Y que también nos da información, esto lo tenéis en España para quien quiera usarlo, pincháis, os va a dar información de el riesgo de inundación, porque tiene metidos los mapas geológicos y mineros SIG de los que hablaba Daniel al principio y tiene metidos los riesgos de terremotos en España. O sea que si tú pinchas directamente ya sabes qué tipo de riesgo tienes en la zona. Actualmente ya estamos trabajando en la RIS 4.0, que va a salir a partir de lo que
estamos haciendo tanto en la emergencia en Valencia como en Antequera, y con los recursos satelitales, está por ahí Mónica, que es la especialista del grupo. Puede que para diciembre tengamos ya RIS 5.0, al menos un visor en emisión beta, ¿no? En la primera versión. No es solo un proyecto, ¿vale? Son muchos proyectos y son mucha gente trabajando en el mismo sentido. ¿Cómo trabajamos la vulnerabilidad? Pues como se ha trabajado siempre el diagnóstico, con unas fichas lo más completa posible, con nuestras fotos de patología, con nuestras hipótesis de diagnóstico, con nuestros análisis, ¿vale? No me voy a dejar fuera a los químicos, que tanto Auxiliadora Gómez como yo somos químicos. Entonces, bueno, pues con nuestros análisis de las obras de arte. Todo ello nos va a permitir de alguna manera hacer ese diagnóstico. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con las nuevas tecnologías? ¿Por qué aplicamos nuevas tecnologías? Porque al final lo que estamos aplicando son modelos matemáticos que nos permiten facilitar el trabajo. Trabajamos un modelo matemático basado en matrices de tipo Leopold, matrices causa-efecto, que se utilizan en evaluación de impacto ambiental. No hemos inventado nada, simplemente de otra ciencia, de la biología fundamentalmente, nos lo hemos traído a la conservación del patrimonio. Y esa matriz Leopold nos permite al final tener un número, y al tener un número podemos clasificar. Y la gente me dice, bueno, pero yo aplico ARRIS 1 a mi edificio que está no sé dónde, o a mí no. ARRIS 1 no está hecho para un solo edificio, ¿vale? Las tecnologías ARRIS 1 a ARRIS 3 están hechas para un elenco. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos dimos cuenta de que España, bueno, nos dimos cuenta, esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo, España es el segundo país europeo con más patrimonio catalogado, ¿vale? Es uno de los que tiene más patrimonio mundial. Entonces, bueno, aquí deben de salir también las investigaciones, no solo de Italia, ¿vale? Tienen que salir de aquí las investigaciones. Entonces, si tú tienes tanto patrimonio y el presupuesto es cortito, tienes que decidir qué intervienes primero, qué intervienes después. Entonces, claro, tienes que tener un sistema semáforo, igual que lo tienes en la emergencia, ¿vale? Para la intervención, ¿eh? Lo tienes que tener igual que en la emergencia. Es decir, tú tienes que clasificar en función de lo que es urgente, prioritario, corto plazo, en naranja aquello que tiene un plazo medio y en verde, bueno, lo que necesita una conservación preventiva. Eso se puede trabajar por ciudades y está recomendado. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay presupuesto, pero también lo podemos trabajar a nivel de comunidades autónomas y, por ejemplo, a nivel de Andalucía podríamos aplicar al patrimonio de la misma tipología esta metodología y podríamos, además, en las inspecciones periódicas que vamos haciendo, tener todo de alguna manera asociado a nuestras bases de datos actuales. En toda esta investigación, como hemos cooperado con mucha gente, pues yo hoy he aprendido bastante. De hecho, ya tengo 4 ideas para los nuevos proyectos que vamos a presentar, pero hemos aprendido, por ejemplo, cosas tan básicas como que en Popayán, es una ciudad que está en el Cauca, en Colombia, tuvieron un terremoto muy importante y una de las cosas que hizo la población es sacar sus imágenes de las iglesias. Nadie le dijo ni cómo había que sacarlas, ni que había que sacarlas, ni nada, pero ellos de por sí las sacaron. Es decir, algo que se ha dicho desde el principio, al patrimonio hay que, de alguna manera, entender lo que quiere la población, lo que quiere la sociedad, y de alguna otra manera también hay que concienciarlo y educarlo en algunas cosas. Ellos salieron del tirón a sacar sus obras. Tengo que decir que la Semana Santa de Popayán es patrimonio de la humanidad, tiene 4 siglos de historia, igual que la nuestra, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente para ellos era algo importantísimo. Sin embargo, esa misma ciudad está destrozando patrimonio vernácula, está haciendo pintadas, tiene una visión anticolonialista por la que está tirando algunas estatuas, y eso también es patrimonio, ¿vale? Luego, tenemos que tener también esa visión y trabajar este tipo de temas. Luego, el valor social es algo que tenemos que incluir en nuestras investigaciones de alguna manera. Eso implica que nuestros índices van a ser multicriterios y, por tanto, necesitamos la opinión de los expertos para tomar decisiones, porque hay que tomar decisiones sobre paisaje patrimonial frente a materiales, o sea, que estoy sumando peras con manzanas, ¿vale? Es algo bastante complicado desde el punto de vista matemático. Entonces necesitamos
de alguna manera ese tipo de modelos. En los peligros, en los proyectos, estamos trabajando con sistemas de información geográfico. Ya los ha explicado Daniel en la primera versión y lo único que trabajamos es por capas. Pero estemos donde estemos, aquí ahora mismo en esta sala hay una serie de multiescenarios de peligros. Nos pueden pasar distintas cosas y eso lo tenemos que tener en cuenta en las obras. Pilar comentaba muy bien que ellos tienen además un análisis dinámico porque las salas van cambiando y entonces ese análisis va cambiando en sus sistemas de información geográfico. Este fue, yo creo, de los primeros mapas que hicimos de riesgo sísmico, donde los puntitos verdes y los puntitos azules son los monumentos y los centros históricos. Bueno, pues eso se puede hacer para un incendio, para cualquier cosa, y deberíamos de estar preparados de esa manera. El martes pasado, sí, la UME, la Unidad Militar de Emergencia de Morón de la Frontera, tiene una cátedra, que es la Cátedra General Castaño, con la que colaboramos habitualmente y nos da todos los años una charla sobre la UME y el patrimonio. Bueno, pues ellos comentaban que en los incendios forestales aquí en Andalucía sí que tienen el SIG ya metido de dónde están los bienes. Algo que discutíamos en Valencia, que es necesario en todas las comunidades autónomas. Cultura tiene que colaborar con Presidencia, con Protección Civil, con todos los entes, para que estas bases de datos sean comunes entre todos ellos. En ARRIS 3.0, ya lo he comentado, es una AI y bueno, lo que trabajamos es con distintas variables. Esta AI se basa en una serie de mapas que están metidos. O sea, que si vosotros en el ARRIS 3.0 entráis en la versión española, os colocáis en la iglesia de vuestro pueblo y os sale si hay riesgo de inundación o riesgo de terremoto en esa zona, ¿vale? Pero no solo eso, sino que va a tirar también de mapas de lluvia, mapas de torrencialidad y en función de eso ya te va a clasificar un poco el riesgo de la zona. Luego, dependiendo del estado de conservación y de la inspección que tú hagas, bueno, pues vas a estar en un sitio u en otro en la escala de toma de decisiones. ARRIS, esta es la página web. Aquí tienen el código QR por si los que están online quieren entrar directamente en la página web y si no, ponéis en internet ARRIS UPO, ¿vale? Y os sale directamente la página web. Os comentaba que lo que tiene debajo es, como yo os digo, un mapa. No es tan bueno como San Google, ¿no? Que tú directamente vas al sitio y tiene tanta información, pero bueno, al ser software libre, pues hay cosas que no podemos utilizar. Pero sí que es verdad que si tú te colocas y vas abriendo el mapa hasta llegar a la iglesia de tu municipio, automáticamente te va a dar toda la información relacionada con esos mapas de inundaciones, de seísmo, de lluvias torrenciales y te va a decir cómo es el riesgo. Para que entendamos cómo funciona, y he dicho que sirve para edificios, para comparar edificios y tomar decisiones, para que entendamos cómo funciona, he traído un ejemplo de Santa Catalina, una iglesia de Sevilla, antes y después de la restauración. Si nosotros hacemos el diagnóstico antes de la restauración, pues nos va a salir que la vulnerabilidad era altísima, en torno al 70%. De hecho, es que necesitaba una restauración urgente la iglesia de Santa Catalina y se le hizo. Una vez después de la restauración, su vulnerabilidad baja al 31%. La vulnerabilidad cero no existe, ¿de acuerdo? Por estar aquí, somos vulnerables ahora mismo, ¿vale? La vulnerabilidad cero no existe. La vida misma implica vulnerabilidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que después de una restauración es lo suficientemente baja, un 30% es lo suficientemente baja como para que lo único que necesites es una conservación preventiva. Hemos generado también un manual, que por supuesto es mejorable y además aceptamos críticas constructivas en ese sentido, que te va diciendo, bueno, pues qué hacer en función de lo que te ha salido el riesgo, la vulnerabilidad, la vida útil de cada edificio. Igual que la vulnerabilidad no es cero, el riesgo tampoco es cero, ¿vale? Y aunque yo restaure, sigue existiendo un riesgo mínimo. A modo de ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a Écija, perdón, he usado 2 veces la misma palabra, vemos que iglesias como, por ejemplo, la de Nuestra Señora de la Encarnación, si analizamos su riesgo de inundación, Écija es una población de Sevilla que se inunda con bastante frecuencia, pues vemos que el riesgo de inundación es alto, en torno a 4. Y el mismo manual te va a decir que esas iglesias deberían de tener planes de emergencia obligatorios en los que se tuviera en cuenta la inundación y simulacros anuales, ¿vale? Yo creo que deberíamos de hacer simulacros anuales.
¿Puede hacer todos los organismos un simulacro anual? No, pero sí los podemos organizar territorialmente y acudir de alguna manera o aprender o generar vídeos o generar transferencia en ese sentido. Si nos vamos a Granada y hacemos lo mismo en otra iglesia, ¿vale? Pues lo que nos vamos a encontrar es que el riesgo es sísmico y que deberíamos de tenerlo en cuenta en nuestros planes de emergencia. Cuando digo que creamos ARRIS 3. Cooperación, no hemos hecho los mapas SIG de todo el mundo, solo hemos hecho los de España. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que llegamos a la conclusión en el software? Que bueno, si tú no tienes el mapa, pero tienes el manual, tú sí puedes crear la escala y ir metiendo el valor a mano, 5, 4, 3, y de alguna manera con tu móvil, con tu app, pues puedes ir trabajando in situ. Hemos visto que Daniel presentaba unas apps, ¿vale?, que se están desarrollando para los planes de emergencia. Esto lo presentamos en Guatemala hace unos años y nos decían, ostras, hubiera sido súper interesante tener ARRI cuando el tema de los terremotos de México, porque podíamos haber ido iglesia por iglesia metiendo ya esos datos y hubiéramos clasificado las iglesias. De hecho, se puede utilizar tanto para conservación preventiva como para clasificar después de una emergencia la toma de decisiones. ¿Es mejorable en ese sentido? Sí, porque está pensado para conservación preventiva. Nos faltarían un par de parámetros, pero que los podemos meter. Esto para los que están online, por si quieren entrar directamente en el software. ¿De qué va ARRIS 5.0? ¿Vale? Ya se los he adelantado. De recursos satelitales, ¿vale? Hemos partido de muralla y, bueno, pues tenemos la posibilidad de analizar precipitaciones, intensidad de humedad del suelo, temas de temperatura o, por ejemplo, temas de contaminación. Y a partir de ahí, bueno, pues tener información. Nosotros esperamos, no con todos los sensores, con lluvia fundamentalmente, ¿no?, y con sequía, que el visor esté disponible y gratis a partir de regalo de Navidad de Reyes, a ver si lo conseguimos. Vale. Bueno, ¿importancia en España, en Europa? Muchísima, pero ¿importancia en países de Latinoamérica? Toda, porque no tienen la cantidad de estaciones meteorológicas que nosotros tenemos, con lo cual muchas veces cuando tú haces conservación preventiva necesitas saber las condiciones de humedad y temperatura y de esta manera pues podríamos saberlo. ¿Dónde hemos trabajado? Fundamentalmente en Sudamérica, ¿vale? Estamos trabajando también en otros países en Europa, pero es verdad que el lenguaje nos une y que eso hace que para nosotros sea especialmente interesante trabajar en estos países. A nivel de España, bueno, pues hemos trabajado en la Comunidad Valenciana, en Castellón, en Córdoba, gracias al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en La Mezquita y fundamentalmente en Sevilla y Cádiz. Estamos trabajando en arquitectura vernácula, paisaje y urbanismo en Perú, ¿vale? Aquí fijaros que, claro, los criterios que hay que poner son diferentes, porque no es lo mismo hablar de arquitectura vernácula que hablar de otro tipo de patrimonio. Y cuando estamos hablando de paisaje urbano, simplemente las alturas pueden ser un indicador de vulnerabilidad. Cuando yo desarrollo esto, la gente me dice, ostras, que nos vas a dejar sin trabajo a los restauradores con tanta inteligencia artificial, con tanta tecnología. Pues todo lo contrario, ¿vale? Esto genera mucho más trabajo, ¿vale? Y trabajo especializado y profesionalizado, con fichas de diagnóstico in situ, ¿vale? Tanto para ARRIS 1 hay que ir al edificio, como para ARRIS 3. Y ahora estamos trabajando ya bajo la Comunidad Valenciana en desarrollar temas para colecciones, ¿vale? Software también que te permita tomar decisiones en colecciones. Tenemos que, Rocío está mejorando el software para trabajar en interiores, que es una de las cosas importantes que tenemos que trabajar, es decir, dentro de un mismo edificio puede que tengamos zonas más vulnerables que otras, y nosotros ahora mismo estamos trabajando el edificio en total. Esto es algo que tenemos que mejorar en la tecnología y también el tema de las colecciones. Las colecciones, por ejemplo, lo que son los almacenes, se trabaja con el modelo ICROM Reorg y es uno de los que queremos evaluar tecnológicamente y desarrollar una app. ¿Por qué? Porque normalmente los almacenes son el punto de inicio de muchas de las emergencias, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues ese es otro de los objetivos que tenemos en los proyectos. Os he hablado de app, ¿vale? Y en la respuesta y preparación ante emergencia, pues bueno, empezamos con, gracias a Inmaculada Chuliá, que es el corazón, yo creo que de todo esto en nuestros proyectos, trabajando en pandemia, que fue esta es la primera reunión que tuvimos en esos 2 años de reuniones, y luego pues los primeros cursos con mascarilla, con poquita gente, y ahora cada vez con más gente. Y
con la idea de no solo investigamos, o sea, cuando yo digo que tenemos que estar en la sociedad, no solo investigamos, sino que también tenemos que colaborar con las empresas, ¿vale? Tenemos aquí también algunos exponentes de futuras empresas que yo creo que van a llegar muy lejos porque están planteándose la gestión en todos estos temas. Y bueno, con una de las empresas que colaboramos es Mission Track. Ya ha presentado Inmaculada la app. Es una app que lleva vendiéndose en industria muchos años, ¿vale? Nosotros lo único que estamos es viendo si la podemos mejorar y adaptar para patrimonio cultural. Es tecnología móvil. ¿Y ahora qué pasa si en la emergencia se me van las comunicaciones? Bueno, yo tengo que tener siempre mi plan A y mi plan B. Mi plan A puede ser utilizar tecnología, pero el plan B nunca, lo ha dicho Daniel, nunca se puede abandonar. Al final también tenemos que tener las otras opciones. Trabaja el ciclo de la emergencia como cualquier otra cosa y estas son, por ejemplo, las fichas que se han desarrollado para Antequera. ¿Vale? En Antequera solo sacamos 10 obras, intentamos también minimizar la posibilidad de fracaso de alguna manera, entonces reducimos el número de obras que sacamos, pero aún así, bueno, pues cada obra tenía su ficha, igual que la tiene en papel, la tiene en su plan de salvaguarda en la aplicación, donde viene qué obra sería la que habría que rescatar y dónde habría que rescatarlo. Yo tengo que decir que creo que tenemos que seguir investigando en el tema de la protección in situ. Creo que eso es fundamental. Y lo que no se pueda sacar es lo que tenemos que, de alguna manera, meter en nuestra ficha. ¿Qué ocurre? Que claro, si estamos en zona sísmica, también hay que decidir, porque la gente me decía, bueno, en caso de incendio habría que sacar realmente el efebo que es metálico, y discutíamos sobre ese tema. Claro, tú dices, bueno, en caso de incendio, pues a lo mejor no, pero es que había habido un terremoto y se le podía caer en lo alto el edificio, entonces había que sacarlo. Entonces, todas esas cosas son las que hay que trabajar de alguna manera. Aquí tenéis el registro del el simulacro de Antequera, ¿vale? Desde que empieza en el museo a las 11:19, ¿vale? Se empieza a activar todo. Luego el archivo, ¿vale? Hicimos un simulacro múltiple porque es poco probable que en una emergencia territorial solo tengas problemas en un edificio, vas a tener problemas seguramente en varias cosas. Pues luego también tuvimos problemas en el archivo, ¿vale? Que empiezan a activarse en el PMA desde las 11:55. Tuvimos la suerte, bueno, pues que en el PMA estaban los directores del museo, el director del museo, el director de archivo y la colaboración de Inmaculada, que yo creo que ahí también era fundamental. Solo traigo la ficha del museo, ¿vale? Que no quiero tampoco entretenerlos demasiado, ¿vale? Fueron 5 obras las que se sacaron de distinta naturaleza y yo me voy a quedar con una frase que le he oído a Inmaculada en varias ocasiones. Cuando tú llegas a una emergencia y hay heridos, ¿vale? Tienes distintos tipos de heridos, ¿vale? Unos tendrán la cabeza rota, bueno, de hecho en el simulacro había chavales con problemas de insuficiencia respiratoria, otros que se le había roto la tibia y el peroné, y además lo habían escenificado súper bien, ¿vale? Pero claro, llegan los sanitarios y todos son personas, con distintos problemas, pero todos personas. Sin embargo, me quedo con lo que me decía Inmaculada Chulia y es que las obras de arte, cada una es diferente. No hay 2 obras de arte igual y su materialidad es completamente diferente. Luego, esto hace que el problema se multiplique y se agrave, porque no solo tengo que uno se ha roto la tibia y el otro tiene un problema en la cabeza, sino que es que además uno es un textil, el otro es una madera y el otro es un metal, con lo cual el tratamiento es totalmente diferente. Las fichas de triaje se complican y todo es mucho más complejo, como decía Pilar en su exposición. Y si todo es más complejo, necesitamos nuevas tecnologías para simplificarlo, porque si no, el tema se nos complica. Bueno, comentaros que tardamos en sacar el efebo 25 minutos, ¿vale? Y, por ejemplo, uno de los arcos que estaba en una planta mucho más alta, 15. La custodia, que no sacamos las obras reales, todo fueron simulaciones o réplicas, ¿vale? La custodia tardamos en sacarla 9 minutos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues para saber cuánto se tardó, el software sirve para saber cuánto tiempo se tardó, cuánto tiempo estuvo en triaje y ¿por qué se tarda 25 minutos en sacar el efebo? Porque pesa 70 kilos, ¿vale? Es normal que se tarde más, no es nada, ningún error, pero nos ayuda a entrenarnos y a mejorar de alguna manera. ¿Para qué nos sirve también el software? Bueno, pues para saber cómo estaba la obra. Al PMA le estaba llegando a las 11:38, cuando a las 11:20 se había
iniciado el proceso, que el efebo venía con el brazo derecho descolgado y que además presentaba problemas de hollín, ¿vale? Sabemos por dónde salieron, por dónde entraron en todo momento y cómo hicieron toda la recuperación, porque estamos georreferenciando las obras durante el rescate. Sabemos también que decidieron en triaje y, bueno, que lo mandaron al área seca de cuarentena. Uno de los problemas fundamentales en la emergencia, lo hemos visto con Cristina, es que podemos de alguna manera perder la trazabilidad, ¿vale? Y perder, porque la obra se nos ha desmembrado de alguna manera, perder parte de la información. Luego, es fundamental tener este tipo de nuevas tecnologías. Al final, lo que conseguimos con las nuevas tecnologías es que a las personas nunca las vamos a poder reemplazar. Vamos a tener otro trabajo diferente, vamos a tener que aprender cosas nuevas, pero lo que vamos a conseguir, lógicamente, es una respuesta más rápida, más eficaz y más segura. Desde el punto de vista de la investigación, más rápida, más eficaz y más segura para aprender en los simulacros. Desde el punto de vista de la vida real, puede hacer que podamos salvar más obras o que las salvemos, a las que salvemos, lo hagamos de una forma más segura y mejor, que al final también es importante. Las nuevas tecnologías, vuelvo a repetir, no pueden hacer lo que hacen las personas. Al final, en una emergencia, yo voy a llamar a todos los que ya os conozco, que estáis preparados, y espero que me llamen a mí cuando alguien necesite mi ayuda, porque estamos, ya digo, al servicio de la sociedad. Y esas nuevas tecnologías lo único que nos van a permitir es la gestión, mejorarla. La gestión, agilizarla, hacerla más trazable, ¿vale? Algo que las personas que trabajan normalmente en sistemas de gestión de calidad, pues tienen bastante claro. Temas que yo creo que nos quedan pendientes en investigación y en los que queremos mejorar de alguna manera. Bueno, pues en el análisis de las estructuras mínimas. Y yo creo que lo vais a entender perfectamente, bueno, pues que no es lo mismo, y se ha hablado hoy de aquí, el Reina Sofía, que el Museo de Valencia, que el pueblecito que nos ha expuesto Cristina o que el IPCES. Pero hay que definir las estructuras mínimas necesarias. Y si no existen estructuras mínimas a nivel de región, a nivel de comunidad autónoma, tenemos que crear esas unidades de rescate. Igual que existen los bomberos, tiene que existir la unidad de rescate del patrimonio en cada una de las comunidades autónomas. Y tienen que estar profesionalizadas, ¿vale? Que creo que eso es fundamental. Algo en lo que queremos seguir investigando es en el triaje tras incendios e inundaciones, ¿vale? Es algo en lo que, de alguna manera, cómo podemos utilizar, por ejemplo, las técnicas no destructivas, que aquí tenemos una especialista en el tema, para ese tipo de cosas. Y en las bases de datos dinámicas. Yo creo que os quedáis con la foto que ha puesto Daniel de las fichas en una cajita y, bueno, pues no, ¿vale? Tenemos que ir a bases de datos dinámicas. Esto tiene muchos problemas. Solamente actualmente he visto una base de datos dinámica que está en China. Los chinos, como son muchos, pues pueden investigar y dedicarle mucho tiempo a casi todo. Está en la Ruta de la Seda y es uno de los sitios más espectaculares de la Ruta de la Seda, con pinturas, son cuevas con pinturas murales con budas y, bueno, son súper visitadas en China. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo el turismo, que es una de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta en todas estas nuevas tecnologías que desarrollemos, se está monitorizando la humedad, la temperatura y el CO2 de las cuevas y te van diciendo, no, en esa cueva no puedes entrar en este momento porque el nivel de peligrosidad para las pinturas, para las personas es tal y ya no podéis entrar. Entonces, hay una persona sentada en un ordenador, ¿vale? Que puede ser como una sala de... voy a decir de la UME. Yo he visto las salas de la UME, ¿vale? Y que tienen 1000 monitores, bueno, pues con un montón de monitores y se le van poniendo en rojo o en verde las distintas cuevas donde se puede entrar, ¿vale? Eso es el futuro, ¿vale? Eso es ciencia ficción para nosotros, pero hacia esas bases de datos dinámicas es hacia lo que tenemos que intentar ir. De momento, ¿en qué nos podemos quedar? En inspecciones periódicas, en nuestras bases de datos y todo con sistemas de información georreferenciados para mejorar. Todo lo que les he contado, yo siempre digo que lo cuento yo, pero no es mío, ¿vale? Es de un montón de gente que trabaja en los proyectos y que están como una regadera todos, incluido yo, por los monumentos, ¿vale? Estamos locos por los monumentos. Con esto finalizo mi exposición. Espero no haberme pasado en el tiempo porque no lo estoy controlando, disculpen. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.